Mi hermano siempre me contaba cómo vio a un payaso blanco como la nieve parado en el campo cuando tenía unos 17 años. El campo está a unos 800 metros de nuestra casa y mi hermano dijo que corrió a casa lo más rápido que pudo. Le contó a mi papá sobre esto, pero mi papá no le dio importancia porque probablemente eran nuestros vecinos. Nuestros vecinos eran un grupo raro, se emborrachaban casi todas las noches y parecían consumir todas las drogas conocidas por el hombre. Así que no era sorprendente que hicieran algo tan enfermizo como eso. Siempre creí que el payaso era uno de nuestros vecinos hasta hace unas 3 semanas. Estaba conduciendo mi cuatrimoto por mi propiedad cuando vi a alguien correr hacia mis bosques. Me enfurecí bastante porque siempre había gente invadiendo, así que fui tras ellos. Estuve conduciendo por mis bosques durante unos 30 minutos y aún no había encontrado a la persona, así que salí del bosque y me fui a casa. Esa noche, me estaba acostando cuando escuché a mis perros empezar a ladrar. Hacen esto todo el tiempo por los coyotes que salen en la oscuridad, así que no le di importancia. Mientras me iba quedando dormido, los ladridos de mis perros se detuvieron de repente con un chillido. Siendo el valiente que soy, me escondí bajo las cobijas e ignoré todo, intentando dormir. A la mañana siguiente, me desperté y salí a ver a mis perros. Tenían mechones de pelo arrancados en algunos lugares y parecían haber visto un fantasma. Mi papá pensó que eran coyotes, pero mis perros son enormes y un coyote no les habría hecho tanto daño. Miré por la ventana y había pequeños arañazos en el vidrio, lo que me puso los pelos de punta. Aún así, tenía que trabajar y fui al campo. Cuando llegué, pude ver un rastro de sangre que conducía al bosque. Suponiendo que mi vecino era el que había asustado a los perros y había obtenido más de lo que esperaba, seguí el rastro. No duró mucho porque terminó en un claro donde había una cama improvisada. En la cama estaba un payaso. Aún no me había visto, así que me quedé allí unos 5 minutos para ver qué demonios estaba pasando. Lo observé buscando cortes o algo, pero todo lo que vi fue sangre. La sangre no era suya. Cerca había un ciervo con el estómago abierto y sus entrañas fuera. Casi vomité al verlo. El payaso me escuchó vomitar y me miró directamente. Esbozó una gran sonrisa y se llevó el dedo a la boca, dejando escapar un bajo y escalofriante sonido. Corrí a casa como si no hubiera un mañana y le conté a mi papá de inmediato. Él mismo subió a la cuatrimoto y fue al claro. El ciervo seguía allí, pero el payaso no se veía por ningún lado. Mi papá dijo que no sabía qué pensar, pero que probablemente era el vecino y probablemente había disparado a un ciervo. Yo sabía que no era así. Hasta el día de hoy, todavía me niego a entrar en mis bosques sin un arma. A veces juro que veo una figura blanca corriendo entre los árboles. Cuando tenía unos 16 años fui a una fiesta con algunos de mis amigos del instituto. Me emborraché bastante y pasé la noche en el sofá de un amigo. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté para ir al baño. Bajé por el pasillo y giré para entrar al baño cuando casi tropecé con algo. Encendí la luz y encontré un muñeco de payaso con una apariencia espeluznante mirándome desde el suelo. No le di mucha importancia en ese momento, lo pateé a un lado, hice mis necesidades y volví a dormir. A la mañana siguiente le pregunté a mi amigo sobre el muñeco y él juró que no había tal cosa en su casa y que no estaba donde lo dejé. Lo atribuí a estar borracho o a que él me estaba gastando una broma y lo dejé así. Pero unas 2 semanas después, mis padres estaban fuera de la ciudad y yo estaba solo en casa. Cerré las puertas con llave y me fui a dormir. Me desperté en medio de la noche y fui al baño justo afuera de mi habitación. Encendí la luz y ese mismo maldito muñeco estaba sentado en el mostrador de mi baño mirándome con la sonrisa más espeluznante que jamás había visto. Esto me asustó muchísimo y lo agarré. Salí por la puerta principal, bajé por el camino de entrada y lo arrojé al bosque al otro lado de la calle. Mi amigo, en cuya casa encontré por primera vez el muñeco, no había estado en mi casa desde antes del primer encuentro. Esto me molestó durante unos días porque no tenía idea de cómo podría haber viajado a mi casa. Incluso fui a buscarlo al día siguiente y había desaparecido. Avancemos un año. No había visto el muñeco desde que estuvo en mi mostrador y mi familia y yo nos habíamos mudado a unos 10 kilómetros de distancia. La primera noche en la nueva casa me voy a dormir solo para despertarme unas 2 horas después. Revisé mi celular para ver la hora y vi algo a mi lado por el rabillo del ojo. Me giré hacia él y brilló la luz de mi teléfono hacia la almohada a mi lado. Ahí estaba el muñeco de payaso sonriendo con su pequeña sonrisa espeluznante.
Salí corriendo de la habitación y desperté a mis padres. Le conté la historia del muñeco rápidamente a mi papá y él fue a revisar mi habitación. Volvió unos 30 segundos después y me dijo que no había nada allí y que volviera a dormir. No he visto ese muñeco desde entonces. Ahora tengo 28 años, pero sigo teniendo miedo a los payasos hasta el día de hoy. Cuando era más joven, alrededor de los 25 años, a veces tenía apagones aleatorios. No soy un gran bebedor ni drogadicto, así que no estaba muy seguro de qué causaba o desencadenaba estos apagones. Sé que debería haber ido al médico o algo así, pero no tenía el dinero ni el tiempo. Por lo general, simplemente despertaba en lugares al azar, por lo que no parecía ser tan grave. En varias ocasiones, me despertaba en la bañera parcialmente vestido. Con el tiempo, me acostumbré a estos apagones aleatorios y preparé mi casa para asegurarme de no lastimarme. A veces despertaba con un poco de sangre en mi camisa o jeans, así que no quería arriesgarme. Además de la sangre, lo único raro con lo que despertaba eran envases de maquillaje vacíos. Después de un par de semanas sin apagones, supuse que mis problemas habían terminado. Empecé a tener estos dolores de cabeza que me entumecían la mente de vez en cuando. Dolían casi hasta el punto de que un mazo en la cabeza probablemente se sentía mejor. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí darme una ducha larga. Cuando intenté encender las luces en mi baño, noté que no respondían al interruptor, lo que significaba que no se encendían. Pensé para mí mismo, oh, debe ser algo mal con el disyuntor. Ese fue el último pensamiento coherente que tuve esa noche. Desperté una hora después con la cabeza sobre el inodoro, sangre tibia goteando en el agua. Parecía haberme golpeado la cabeza y en mi aturdimiento me recosté en el inodoro. Al menos eso fue lo que pensé. Un segundo después, escuché moverse las cortinas de la ducha. Al no tener compañero de cuarto ni nada, naturalmente me asusté. Luego sentí una mano sudorosa cubrirme la boca y susurrar en mi oído. He estado esperando este momento. Empecé a debatirme, asustado. Podía sentir mi ritmo cardíaco aumentar y mis glándulas sudoríparas empezar a trabajar horas extras. Luego susurró en mi oído, veamos cuánto tiempo puedes aguantar la respiración. En ese momento, supe que estaba muerto. Me empujó la cabeza al inodoro. La mezcla de sangre, sudor y agua se filtró en mis cortes, haciéndolos arder aún más. Después de lo que pareció una eternidad, levantó mi cabeza y dijo, limones. Luego empujó limones en mis heridas, haciendo que el ardor se convirtiera en un dolor total y absoluto. Justo después de eso, puso una bolsa de tela sobre mi cabeza. Intenté alcanzar cualquier cosa que pudiera ayudarme a luchar contra él, pero era demasiado tarde, me tenía acorralado. Sentí algo arrastrarse en mi cabeza y en ese momento susurró en mi oído cubierto de tela. Son arañas. Luego sentí cientos de pequeños colmillos perforar mi cabeza. Luego dijo, buenas noches y, supuse, me dejó para morir. Desperté horas después en el hospital, rodeado de policías. Les pregunté qué había pasado. Me explicaron que un hombre sin hogar cubierto de maquillaje de payaso mal aplicado había estado rondando escondido en las duchas de la gente durante un par de meses. Aparentemente, había estado viviendo en mi apartamento de una habitación y un baño durante los últimos meses, y los apagones se debían a que él drogaba mi comida y básicamente jugaba conmigo hasta que tuvo el valor de intentar matarme. Como no me di cuenta de esto, es un completo misterio de mi parte. Supongo que la moraleja de la historia es siempre revisar detrás de las cortinas de tu ducha. Aún recuerdo la primera vez que vi al payaso en la iglesia. Tenía 14 años y mi familia se había mudado a una casa en el pueblo donde había crecido mi madre. Frente a nuestra casa había una iglesia vieja y a través de una de las ventanas laterales la vi. Un payaso. Ahora, cuando digo un payaso, no me refiero a algún tipo raro disfrazado escondido en algún lugar esperando asustar a los transeúntes. No, era uno de esos animatronics que la gente pone alrededor de Halloween. No podía distinguir muchas de sus características porque estaba a cierta distancia, pero desde donde estaba, podía decir que era falso. Mi mamá vio lo que estaba mirando mientras estábamos junto al auto estacionado en nuestro camino. ¿Sabes qué? Cuando era niña, esa era la iglesia a la que iba con el abuelo y la abuela, dijo ella. ¿Por qué está ese payaso ahí? Yo hablé, no tanto para saber qué había dicho, sino más bien queriendo una respuesta inmediata a mi pregunta. Mi mamá se rió un poco mientras respondía. ¿Quién sabe?
Probablemente simplemente lo olvidaron ahí después de Halloween. Alguien haciendo una broma tonta. Así que ven, ayúdame a llevar estas cosas adentro. Terminamos de descargar el auto y nos unió mi hermano mayor, Esteve, que había entrado antes que nosotros. Ahora, quiero a mi hermano, pero a veces podía ser un verdadero idiota. No pasó mucho tiempo antes de que él también viera al payaso y se burlara de mí. Oh, ha estado esperando por ti, Mark. Vendrá a buscarte cuando estés dormido, dijo mientras levantaba los brazos en un intento de asustarme, pero no funcionó. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo en ese momento. Dije en voz baja más tarde. Cenamos comida para llevar y me fui a la cama. La escuela empezaba al día siguiente y estaba cansado de la conducción y el desempaquetado. Al día siguiente, cuando llegué a casa de la escuela, estaba solo. Mamá aún no había regresado del trabajo y Esteve no estaba en ninguna parte. Estaba a punto de entrar cuando miré de nuevo hacia la iglesia. El payaso seguía ahí, pero no estaba en el lugar en el que lo había visto el día anterior. Ahora estaba parado frente a la ventana del medio. Se había movido. Crucé la calle para verlo mejor. Aún no sé qué me impulsó a hacerlo, pura curiosidad, supongo. No podía evitar recordar las palabras de mi hermano el otro día. Te va a alcanzar, Mark. Era evidente que la iglesia había pasado por tiempos difíciles. Su pintura blanca estaba desvanecida, sucia y descascarada por todas partes. Las 3 ventanas arqueadas que estaban frente a mí lucían descuidadas y parecían no haber sido limpiadas en años. El interior había sido vaciado, sin bancos ni otro tipo de muebles. Luego, mi enfoque se desplazó al payaso. Era de mi altura, 1,70 o 1,72 metros, con un traje de estilo arcoíris alternando rayas rojas y blancas que brillaban como seda a la luz del día. Su rostro y manos eran grises y parecían estar hechos de arcilla para modelar, con bultos y arrugas por toda su superficie. Su cabello rojo enmarañado se expandía desde la parte trasera de su cabeza, excepto la parte superior, que estaba calva, y tenía una mirada penetrante con ojos amarillos que parecían mirar directamente a mi alma. Miraba y sonreía con su boca llena de dientes cuadrados. Llevaba un cartel en su pecho con palabras que parecían haber sido escritas con marcador rojo. Las palabras decían abrázame. En ese momento, solo pensé una cosa: ¿por qué demonios alguien dejaría esto en una iglesia? Ya había tenido suficiente exploración por el día y regresé a casa sin mirar atrás. Pasé el resto del día viendo televisión y haciendo la poca tarea que me quedaba. Mamá llegó a casa poco después, y también Esteve. Traté de no pensar en el payaso esa noche, pero incluso cuando mis ojos empezaban a sentirse pesados, su repulsión crecía en mi mente. Al día siguiente, mientras esperaba el autobús para que me recogiera, eché un vistazo a la iglesia. El payaso se había movido de nuevo. Esta vez estaba en la ventana más cercana a la puerta principal de la iglesia. Tenía que haber sido Esteve. Era tal como él. Pronto llegó el autobús y me senté en un asiento al azar mirando por la ventana hacia la iglesia. Pasé la mayor parte del día en la escuela distraído y estaba molesto, principalmente con Esteve. Más tarde, mientras esperaba a Esteve cuando llegó a casa, mamá lo había recogido. ¿Crees que eres gracioso, eh? Tú y tus amigos estúpidos, dije. Esteve me miró antes de hablar. No sé de qué demonios estás hablando. Raro. Mi madre se quedó en silencio mientras hablaba. Estoy hablando del maldito payaso que sigues moviendo, tratando de asustarme, dije señalando hacia la ventana de la sala en dirección a la iglesia. Esteve comenzó a reírse mientras mi mamá se unía a él. Está bien, no sé qué está pasando aquí, pero tiene que parar. Ambos están demasiado grandes para esto, dijo mientras señalaba a Esteve, que continuaba proclamando su inocencia. Poco después, Esteve subió a su habitación. Sentí lágrimas formándose en mis ojos en ese momento, principalmente por la ira y la frustración. Fui a decir lo que pensaba, pero mi mamá no quería escuchar nada sobre eso. Es solo un payaso estúpido, ahora ve a limpiarte para la cena, dijo. Pasaron unos días sin ningún evento extra, la escuela pasó rápido y supongo que mi mamá debió haber hablado con Esteve, porque el payaso no se movió más. No fue hasta el viernes después de la escuela que noté que algo había cambiado de nuevo. Me había bajado del autobús, cuando hice lo que ya se había convertido en mi rutina. Miré hacia la iglesia y vi al payaso aún en la misma ventana, pero incluso desde el borde de mi entrada, podía notar que algo había cambiado. Caminé con cautela y, a medida que me acercaba, las diferencias se destacaban aún más. Parecía un pie más alto, tal vez más, con piernas que antes eran normales ahora pareciendo largos zancos, y sus brazos y dedos parecían haber crecido, con las muñecas y nudillos torcidos en ángulos extraños, ahora apuntando hacia la ventana. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos parecían más grandes y sus dientes más afilados y pronunciados. Mi subconsciente captaba todo, parecía más malvado. Un escalofrío real recorrió mi columna vertebral y me di la vuelta con prisa para regresar a casa, sin mirar atrás. Incluso cuando cerré y aseguré la puerta de la entrada detrás de mí, decidí quedarme despierta esa noche y vigilar la iglesia, vigilar al payaso. Si mi hermano estaba haciendo una broma elaborada para molestarse, tenía que saberlo, tenía que atraparlo en el acto. Fingí irme a la cama y me senté en silencio junto a mi ventana.
Incluso con la tenue luz de la noche, todavía podía distinguir la figura del payaso. Sabía que Esteve ya estaba en su habitación y que mamá pronto se retiraría para la noche después de una copa de vino y algo de televisión. Solo tenía que esperar. No sé a qué hora me había dormido ni recuerdo haberme tumbado en el suelo apoyada en la pared de mi habitación. Me desperté lentamente con la cabeza algo aturdida y miré por la ventana. Me tomó unos momentos enfocar, pero luego vi algo que inmediatamente me puso en modo de pánico. La puerta principal de la iglesia estaba abierta y el payaso no estaba por ningún lado. Me levanté cuando escuché un ruido que sonaba como escalones crujientes, los pasos que llevaban a nuestro piso superior. Crujían, aunque no lo suficiente como para despertar a alguien si sabías dónde pisar. Mi primer pensamiento fue que tal vez mi mamá se había quedado tarde y finalmente estaba subiendo. No había revisado la hora real todavía. Luego escuché de nuevo, alguien estaba subiendo las escaleras. Después escuché otro sonido que me hizo cuestionar quién era realmente. El ruido era como dedos arrastrándose lentamente a lo largo de la pared, y estaban cerca, justo al otro lado de mi habitación. Pegué mi oído a la pared tan silenciosamente como pude para escuchar mejor. Aún podía oír los pasos, pesados pero de alguna manera aún inquietantemente silenciosos en la oscuridad de la noche. Alguien estaba tratando muy cuidadosamente de no ser oído. No era mamá, ni Esteve, y luego los pasos se detuvieron. Me senté, con el oído aún pegado a la pared. Pasaron unos segundos silenciosos. ¿Qué está haciendo? Pronto pude distinguir otro sonido. El pomo de la puerta de mi habitación se estaba girando. Me senté allí en el suelo, con mi mirada ahora enfocada y mis ojos mejor adaptados a la oscuridad. Pude ver claramente el pomo girándose y la puerta de mi habitación abriéndose lentamente. Luego vino la respiración pesada y pude distinguir el horrible y repugnante rostro del payaso espiándome. Hice lo único que mi cuerpo me permitió hacer. Grité, ¡mamá! Los momentos siguientes fueron un frenesí de actividad. La puerta del dormitorio de mi mamá se abrió al mismo tiempo que la luz de mi habitación se encendió. En la inundación de luz, vi al payaso, vi una máscara de payaso sobre una camiseta negra de metálica, y luego Esteve se quitó la máscara y se echó a reír como nunca antes había oído. «Oh, hombre, deberías haber visto tu cara», dijo Esteve. Mamá entró detrás de él. «¿Qué demonios está pasando, Steven?», dijo mientras lo miraba con una intensidad que solo había visto un par de veces antes. «Era una broma», dijo él. «Mira su cara. Sácalo y ve a la cama. Hablaremos de esto mañana y decidiré si te castigo de por vida o no», dijo mamá. Esteve salió, su risa silenciada con la máscara de payaso colgando débilmente de sus manos. Mamá no dijo nada más, excepto que me fuera a la cama y luego cerrara mi puerta. Recuerdo claramente haberme quedado allí un rato antes de moverme de nuevo. Mientras la casa volvía a quedar en silencio, miré por la ventana una vez más antes de rendirme a la cama. La puerta de la iglesia seguía abierta, balanceándose con el viento nocturno. El payaso no se veía por ningún lado. Después de esa noche, nunca volví a ver al payaso. Con el tiempo, acepté que todo había sido una broma de mi hermano y uno o dos de sus amigos. Cuanto más lo pensaba, más me parecía tonto haber tenido tanto miedo de algo que no podía hacerme daño. Siempre era un poco nerviosa con los payasos, ya fueran humanos o robóticos. Secretamente temía cuando llegaba Halloween, a pesar de mis intentos de parecer entusiasta. Con los años, se convirtió en una especie de broma recurrente en mi familia, al menos hasta que recibí una llamada de Esteve ayer. No sonaba como él, el Esteve feliz de siempre. A veces me llamaba pidiendo dinero o solo para charlar, pero de una forma u otra siempre lograba mencionar el incidente del payaso como si hubiera pasado ayer, pero no esta vez. Esta vez sonaba realmente asustado. «Oye, hermano, ¿recuerdas todo el asunto del payaso de hace años?», dijo con un tono como si nunca lo hubiéramos hablado antes. «Sí, ya está un poco viejo, ¿no crees?», dije. «Bueno, es que había algo sobre esa noche que nunca te conté antes», dijo. «¿Nunca me contaste qué?», esperé con respiración contenida. «Esa noche, después de que tú y mamá se fueron a la cama, volví a salir al baño. Podría haber jurado que vi algo moverse delante de mí antes de entrar en tu habitación», dijo. Hubo un silencio en su línea, podía sentir que le costaba hablar de esto, pero tenía que saber. «¿Y qué era?», pregunté. Era difícil de ver porque estaba oscuro y ya me había puesto la máscara, pero juro que vi a alguien ir al baño. Pensé que tal vez era mamá, pero la luz del baño nunca se encendió y nunca oí la puerta cerrarse. Tenía el teléfono presionado tan fuerte contra mi oído que me dolía, con el corazón acelerado en mi pecho. Lo que dijo a continuación hizo que mi pecho se sintiera pesado. Volví más tarde y revisé. La ventana del baño había estado abierta y cuando encendí la luz vi algo en el suelo. Hubo otro momento de silencio antes de que hablara. Era un pom-pom rojo. «No puede ser. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», pregunté. Esteve sonaba como si estuviera al borde de llorar mientras tartamudeaba. «Lo vi anoche en el callejón detrás de mi apartamento. Estaba allí, Dios. Parecía de 10 pies de alto y tenía un cartel que decía, abrázame». En octubre de 2016, el mundo se vio afectado por uno de los casos más extraños de incidentes terroristas en la historia moderna. A partir del verano y aumentando hasta finales de octubre, se reportaron numerosos casos de intentos de secuestro, asesinato y robo por parte de hombres disfrazados de payasos. Muchos de estos casos ocurrieron en los Estados Unidos, aunque más de una docena de otros países también se vieron afectados por estos ataques. Esta consistencia en los ataques por parte de hombres disfrazados de payasos no solo provocó el cierre de escuelas, sino que también creó una caza de brujas moderna. A mediados de octubre, mi vecino de al lado desapareció.
Solo tenía 12 años y, para ese momento del fenómeno de avistamientos de payasos, se especuló rápidamente que esto estaba relacionado con los payasos. En los días previos a su desaparición, varios residentes del pueblo informaron haber visto a un hombre disfrazado de payaso caminando por la carretera, a lo largo del borde del bosque en el lado sur de nuestro pueblo. Cuando desapareció, fue después de la escuela. Simplemente fue a la escuela esa mañana y nunca volvió a casa. La escuela estaba a solo unas pocas cuadras de casa, así que caminaba casi todos los días cuando el clima era agradable. Durante el tiempo siguiente a su desaparición, cuando su madre y su padre buscaban desesperadamente cualquier señal de su hijo, hice todo lo posible por evitarles. De hecho, aunque éramos algo buenos amigos, no he hablado con ellos desde el día en que su hijo desapareció. No he hablado con nadie sobre ese día, pero ahora que se acerca el aniversario de ese día, no puedo mantenerme en silencio. Vi lo que le pasó a su hijo. Estaba paseando a mi perro ese día y lo vi. Incluso le saludé cuando cruzó la calle. Si cierro los ojos, todavía puedo ver la escena como la imagen de una luz brillante que se ha quemado en mis retinas. Caminaba a lo largo del borde del bosque, a punto de tomar el atajo a través del canal Road que corta los árboles. Disfruto caminar por esa misma carretera, como muchos otros residentes del vecindario, y lo seguí. No sé si realmente tenía la intención de ir por allí cuando inicié mi paseo, pero de repente me vino la idea de ir por allí. Era una compulsión que no podía ignorar, como la necesidad de beber agua. Crucé la calle y, probablemente a unos 15 metros detrás del niño, me dirigí por el camino de tierra que corría a lo largo del canal. Recuerdo haber sentido una sensación de inquietud entonces, una sensación que solo puedo describir como el sentimiento que tiene un niño cuando sabe que hay algo debajo de la cama o detrás de la puerta del armario. No vi al hombre hasta que fue demasiado tarde para tomar medidas. Estaba a unos 90 cm del niño, escondido en la maleza. Cuando apareció, no saltó y gritó como en las películas, sino que simplemente salió a la carretera con una actitud tranquila que me envió escalofríos por la columna y me hizo erizar la piel. Abrí la boca para gritar, pero antes de que pudiera, el hombre había agarrado al niño por la nuca. Mi perro, a quien había olvidado por completo, comenzó a ladrar y gruñir. Sin dudarlo, solté la correa y corrí hacia el hombre con el disfraz de payaso. El payaso levantó al niño, que no hacía nada para salvar su propia vida, y lo cargó hacia el bosque. Me estaba acercando, pero todavía estaba al menos a 6 metros de distancia. Grité con todas mis fuerzas al vacío del bosque, pero nadie excepto los árboles escuchó mi grito. Tan pronto como cruzó la línea de los árboles, perdí de vista a ellos. Tropecé en el bosque, las hojas secas crujían bajo mis zapatos, y sentí una horrible sensación de desorientación. Me desplomé sobre mis rodillas y el mundo giró. Sentí el calor de la sangre en mi labio superior y luego todo se volvió oscuro. Cuando desperté, quizás una hora después, fue al sonido del llanto de mi perro en mi oído. Mis ojos se abrieron y primero vi el hocico corto de mi perro. Luego, mientras me sentaba y mi visión se enfocaba, vi al payaso. Estaba allí inmóvil en la luz que se desvanecía, como una estatua entre los árboles, y vi la sangre goteando de sus manos. Intenté gritar, pero no pude encontrar mi voz. Mi perro gimió y se echó hacia atrás, aterrorizado por el payaso, tal como yo lo estaba. El payaso avanzó y sus manos se levantaron hacia la máscara. Mientras me apresuraba a levantarme, él agarró el cabello verde en la parte superior de la máscara y tiró hacia abajo. Lo que vi debajo de la máscara es algo que desearía poder olvidar. ¿Dónde deberían estar los ojos? No había nada más que piel blanca pálida, y debajo de eso había un bulto de nariz que parecía haber sido esculpido por un escultor amateur. Su boca estaba manchada de sangre. Cuando sus labios delgados se separaron en una sonrisa enferma, vi dientes afilados y torcidos y una lengua negra delgada. Mi perro volvió a quejarse y me tiró del pantalón con sus dientes. Me di la vuelta rápidamente y corrí. Nunca le he contado a nadie esa historia. No creía que alguien me creyera, pero ha pasado un tiempo ahora y creo que podrían estar saliendo de nuevo. Escuché en las noticias que los avistamientos han vuelto a aumentar. No dejes a tus hijos fuera de tu vista y, si ves un payaso, corre. No sé en qué estaba pensando. Parecía una idea inofensiva. Encontrar a uno de los payasos, acorralarlo y averiguar por qué están haciendo todo esto. Me convertiría en una sensación mediática. Mis descubrimientos podrían haber desmantelado toda la sensación de los payasos, todo gracias a mi valentía. Sería un héroe. Al principio, mi ciudad parecía una tierra sagrada que ningún payaso se atrevería a tocar. Era una ciudad de trabajadores y temerosa de Dios, donde todos conocían a sus vecinos y los carteros podían comer durante toda una semana gracias a la generosidad de las amas de casa. Había una sola escuela, una institución administrada por bautistas que, sorprendentemente, se centraba más en la educación que en la religión. Todos los que habían vivido en la ciudad y asistido a esa escuela, como todos aquí,
conseguían su primer trabajo en la fábrica de ventanas. Simplemente era así como funcionaban las cosas. Claro que había crimen. Por ejemplo, una vez, el hijo mayor del pequeño Doug se descontroló y rompió 3 ventanas en la iglesia. Fue noticia en todos los medios, y la gente hablaba de ello, por supuesto. Sin embargo, nadie lo reprendió por sus acciones. En cambio, todos fueron solidarios y le brindaron la ayuda que necesitaba. No intento presumir, era simplemente una comunidad genuinamente agradable y solidaria. Cuando se supo que un payaso había sido visto sentado en los escalones de la escuela la otra noche, se sintió un estremecimiento en la tranquila ciudad. Todos estaban siguiendo las noticias, pero nadie estaba preocupado por verlos aquí. ¿Por qué habríamos de estarlo? Todos sabíamos que era una broma, aunque estúpida, que se desvanecería en la oscuridad. Se atribuía al niño da descontrolado nuevamente hasta el próximo avistamiento y el siguiente, luego otro, y 2 payasos juntos. No fue hasta que se encontró un perro mutilado en medio del centro de la ciudad que la población comenzó a entrar en pánico. Se impusieron toques de queda y las tiendas cerraron temprano. La escuela y los servicios de la iglesia se redujeron a 2 veces por semana. Si alguien hubiera pasado después del anochecer, habría encontrado una ciudad fantasma. El miedo estaba gobernando la ciudad ahora. Quería que todo esto terminara. Mi plan era simple. Cada noche, desde el primer incidente, los payasos habían sido vistos en los terrenos de la escuela o en los de la iglesia. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme fuera de la vista del sheriff mientras esperaba ver un payaso, luego simplemente acercarme y descubrir qué demonios estaban haciendo en la ciudad. Fácil. La oscuridad había caído finalmente la noche en que decidí actuar. Nunca creí en las armas ni en llevar un arma a una pelea sin armas, pero tengo que admitir que la histeria comenzaba a cansarme. En ese momento, salí con un bate de madera Louisville y una linterna. Era poco después de las 10 de la noche, y la mayoría de los residentes ya estaban durmiendo, esperando ver el amanecer pronto. Esto facilitó evitar al sheriff, ya que pude atravesar patios traseros y esconderme en entradas de autos cuando los patrulleros se acercaban demasiado. Era una ciudad pequeña y en una noche normal podría caminar hasta la escuela en menos de 10 minutos, pero la ley no estaba tomando riesgos. Me tomó casi 1 hora llegar a la escuela y, cuando lo hice, me molestó no ver nada esperándome. Nada. Me subí a un árbol cercano que tenía una vista clara del frente del edificio y me acomodé. Algo en mi estómago me decía que iba a tener una larga espera. Ojalá pudiera decir que unas horas después de mi turno, un payaso apareció y pude obtener mis respuestas. Realmente lo deseo, pero me quedé dormido. Me desperté en el césped debajo del árbol, con la luz cegadora del día y una pistola en mi cara. El oficial estaba severo y visiblemente alterado, pero lo suficientemente amable conmigo. En la estación me dio café y una buena selección de pasteles y frutas para elegir para el desayuno. En otras ciudades, esto podría verse como una forma de ganarse a un sospechoso para que hable, pero no aquí. Esto era hospitalidad sureña en su máxima expresión. Hablamos durante un rato sobre todo lo que estaba ocurriendo con la situación de los payasos. La conversación no se centró en mis acciones, como esperaba. El oficial estaba más interesado en mi opinión sobre cómo manejar la situación de los payasos que estaba paralizando la ciudad. Creo que vio mis acciones como más valientes que locas. Podría seguir siendo un héroe. Después de un par de horas, llegamos a un acuerdo sobre la situación. La oficina del sheriff ignoraría cualquier investigación que quisiera realizar solo, incluso después del horario. Sin embargo, cualquier actividad criminal sería penalizada en la máxima medida, especialmente el asalto. Me dejó muy claro que, sin importar quién estuviera detrás de esto, no se me permitía tocar ni un solo cabello de su cabeza. Era un compromiso razonable. Esa noche regresé a mi puesto. Era mucho más fácil sin tener que mantenerme fuera de la vista. Un simple asentimiento fue el único intercambio que tuve con los oficiales que patrullaban las calles. Cuando llegué a la escuela, nuevamente no encontré signos de vida. Subí al árbol y me acomodé para una larga noche. Aproximadamente 2 horas después de mi espera, todavía no había visto señales de un payaso. Mis ojos se estaban volviendo más pesados con el tiempo, así que tomé la decisión de inspeccionar los terrenos y ver si podía descubrir algo que indicara que un payaso podría estar en el área. Cuando salté al suelo desde la rama más baja, me recibió una figura alta con un brillante traje azul adornado con botones y patrones. Mentiría si dijera que no me caí de espaldas contra el árbol, jadeando por aire. Toda confianza abandonó mi cuerpo cuando mis ojos encontraron su rostro. Esperaba una máscara de silicona pobre,
no una cara humana blanca con labios rojos y cabello azul mirándome. La falta de una nariz roja también me inquietaba. No era el payaso para el que me había preparado. No podía moverme. Mi cuerpo se había apagado cuando más lo necesitaba. El payaso no se movía, ni siquiera parpadeaba, solo me miraba profundamente con ojos verdes brillantes y una sonrisa permanentemente fija en su rostro. Después de unos minutos, el payaso extendió una de sus manos con guantes blancos hacia mí. Miré su mano y luego volví a esos ojos extrañamente brillantes. Sin moverse ni un centímetro, nada sobre el payaso había cambiado aparte de su brazo. El payaso aún no parpadeaba, seguía con esa sonrisa. Asintió un par de veces y movió sus manos como si quisiera que la tomara. Estaba confundido, pero con la esperanza de que la humanidad estuviera detrás del disfraz, extendí mi mano para estrechar la mano extendida. Antes de que pudiera entrelazar completamente las palmas con el payaso, recibí una pequeña descarga que se irradiaba por mi antebrazo. Grité. El payaso inclinó la cabeza hacia atrás, se agarró el estómago y se rió de mí. Sonaba como si hubiera un juguete chirriante roto en su garganta. La descarga eléctrica debió ser suficiente para revitalizar mi cuerpo, ya que me levanté y empujé al payaso con la mayor fuerza que pude. Cayó de manera exagerada, moviendo sus grandes zapatos blancos y deslizando su trasero por el césped. Después de una breve pausa y una expresión de incredulidad, el payaso comenzó a llorar en silencio mientras rotaba su puño bajo sus ojos entrecerrados y pisoteaba el suelo. Me molestaba la situación dramática y comencé a gritarle. No salía nada remotamente coherente de mi boca, solo un montón de malas palabras y reproches. Una vez que liberé mi frustración contenida, el payaso dejó de hacer pucheros y comenzó a reír de nuevo, pero esta vez estaba acompañado de otro ruido, un ruido más fuerte que venía de su boca. El aire a mi alrededor fue invadido por un sonido similar al de 1.000.000 de cigarras haciendo clic en un susurro profundo. Ya no podía escuchar al payaso frente a mí. Todo estaba dominado por lo que estaba haciendo ese ruido de fondo. Me caí de nuevo, agarrando mi cabeza con dolor e intentando cubrirme los oídos. Entonces escuché un fuerte estallido. Mi corazón se detuvo. Miré hacia arriba y el payaso frente a mí ahora era una pintura de sorpresa en el césped. Mi oficial interrogador estaba de pie junto a mí con una escopeta. Me gritó mientras me agarraba del brazo y me levantaba. Alrededor de toda el área había payasos de todas formas y tamaños caminando hacia nosotros con la boca abierta, ligeramente mirando hacia el suelo. Apenas llegamos a la estación, sorteando a todos los payasos que habían invadido las calles. Han pasado 38 días desde ese incidente. Nos hemos atrincherado en la estación, tomando turnos en la sala de cámaras. Los payasos han invadido nuestras vidas cotidianas. Los vemos ir de compras, pasear perros, ir a la escuela y trabajar. Es como si intentaran reemplazarnos. La única cosa peculiar que hacen es rodear la estación por la noche y reír en unísono toda la noche hasta que amanece. Luego continúan como si nada hubiera pasado. Aquí tenemos acceso total a los servicios y hemos estado al tanto de las noticias. Sabemos que se está propagando y temo que esa noche pueda haber causado que ellos resintieran a los humanos. Quería ser un héroe, pero no encuentro una manera de detener esto. Greenville ya no está. No dejes que los medios te engañen, mantente alejado de aquí. Más importante aún, no te acerques a los payasos.